Tengan muy presente que el intenso calor trae consigo riesgos para la salud si no se aplican ciertos hábitos para contrarrestar sus efectos. Los niños y adultos mayores son los más susceptibles a las consecuencias de las altas temperaturas. El lunes, un comerciante informal perdió la vida a consecuencia de un infarto masivo, luego de pasar todo el día trabajando en la vía pública expuesto a altas temperaturas. Y la Dirección de Meteorología ya anuncia que la tendencia en adelante será la de un calor cada vez más ascendente. Ante esto, los médicos recomiendan evitar en lo posible la exposición directa al sol, sobre todo desde la media mañana hasta la tarde. Porque el que va a trabajar todo el día en el sol no tiene horario, no tiene opción. En esos casos, el trabajador debe conocer que no debe pasar más de 2 horas directamente expuesto al sol. Debe salir un poco del sol directo, irse a la sombra, refrescarse, tomar un poco de agua líquido o mojarse un poco la cabeza, utilizar sombrero en esos casos, ¿verdad? Porque va a seguir trabajando. Y gente ambulante que están trabajando en la calle, caminando, también la misma indicación. Los efectos del calor sobre el organismo pueden ser fatales si no se prestan atención a las señales de alerta dadas por el propio cuerpo. Ese efecto va principalmente para el corazón y el sistema cardiovascular. También tiene efectos sobre el cerebro y sobre el riñón. Ahora, ¿cómo responde el corazón a un problema de alta temperatura? ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que estamos teniendo un problema del calor o tenemos un efecto? Por ejemplo, cuando tenemos cansancio fácil, tenemos caras rojas y está caliente. A veces aparece calambre, que uno no sabe de por qué tiene calambre y es porque está perdiendo el electrolito principalmente y ella es efecto del calor. Las personas con mayor riesgo son aquellas que padecen algún tipo de afección cardiovascular, como los hipertensos, personas con baja presión y especialmente niños y adultos mayores. Algunos hábitos, como la elección de alimentos, también es importante para reducir riesgos. Hay que consumir abundante líquido, agua, más todavía aquella persona que se expone y está trabajando directamente al sol o que está caminando directamente en el sol. Una alimentación saludable, liviana, a base de verduras, frutas, lácteos. No hay que consumir alimentos en gran cantidad y más aún que tenga altas cantidades de grasas, frituras y contenido de sal. No recomendamos también mucha cantidad de líquidos azucarados. También se debe tener cuidado de los cambios bruscos de temperatura, como el ingresar o salir de ambientes refrigerados. En esos casos, la clave está en la hidratación, ya que ayuda a regular la temperatura corporal.